Mei Mei. Bueno, disculpen, buenas noches, la verdad. Es Mei Mei. Ahora les vamos a decir por qué nos reímos. ¿Por qué nos reímos? Mei Mei, ven, ¿qué haces? No. Ahorita les vamos a mostrar. Mira, mira, pero ¿qué está haciendo? Mei Mei es terrible. ¿Cómo Mei Mei. están? ¿Cómo están? Buenas noches. Conéctense, conéctense. Ahorita les vamos a enseñar quién es Mei Mei. Que venga por acá, está por allá. No, pero el tema es que la vean jugando con su pelota. No, déjala, Mei Mei. Mei Mei. Ya se fue, es Ya. tímida. Hola, hola, hola a todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Muchas bendiciones con todos, muy buenas noches. Nos reíamos. Porque Mei Mei está haciendo sus cosas acá. Mei Mei es nuestra gatita. Es justo necesitaba alguien que me pueda dar un consejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Vamos a esperar que se conecten. Mei Mei es nuestra gatita, es hembrita. Marlon Temoche, nuestro hermano Marlon. Saludos, ¿cómo estás? Marlon, ¿cómo estás, hermano? Buenas noches. ¿Cómo Buenas está? noches. Mila Vega Mila Vega, Espinosa. buenas Buenas noches, hermanos. ¿Cómo está? Hola, Min Rodríguez. ¿Cómo estás? Disculpen que estábamos como serios, ¿no? Tratando de empezar una transmisión muy serios, pero nuestra gatita justo está jugando con su pelota y se comenzó a hacer locuras y en verdad no pudimos resistir a reír, pero bueno, estamos conectándonos unos momentos para poder conversar, para poder dialogar acerca de la palabra de Dios y nos gustaría mucho que de repente ustedes puedan mandarnos sus versículos bíblicos, esos versículos que a ustedes les dan ese soporte para el día a día, ese versículo que últimamente ha venido edificando tu vida, la de tu familia. Por ejemplo, yo aprendí el versículo Apocalipsis 5:5, el león de la tribu de Judá, del linaje de David, ha vencido. ¿Y por qué me lo aprendí? Porque lo asociaba mucho con una canción que me gusta bastante. Nadie puede detenerle. Y justamente la letra habla, ¿no? El león está aquí y su rugido suena fuerte. Él es el grande y nadie puede detenerle. Y es ahí donde enlazo con este versículo. Y en verdad, pues, me gustaría en algún momento, y conversábamos justamente con mi esposo, con nuestros músicos también, nos gustaría en algún momento preparar un concierto cristiano, pero muy temático, ¿no? Porque siento que me gustaría hacer cosas como, por ejemplo, no sé, te lo comento, ¿no? Está bien, Y también se está lo bien, comento claro. a los chicos. Tratar un concierto temático, por ejemplo, de 10 canciones, un versículo y que cada versículo tenga una canción, porque hay lindas canciones que tienen mucho contenido bíblico. Y debo decir ahora, en esta etapa de mi proceso de aprendizaje de la palabra de Dios en el que me encuentro, estoy teniendo mucho gusto y mucha preferencia por las canciones que tienen mucho contenido bíblico, canciones que adoran, que alaban y buscan exaltar el nombre de Dios, sin dejar de lado los otros temas muy bonitos también, ¿no? Pero mi inclinación está muy como que muy apegada a ese, digamos, a ese estilo. No, está bien, me parece correcto. Definitivamente yo creo que para empezar es muy importante saber que en el Perú se está empezando a impulsar, porque ya existe hace bastante tiempo atrás, se está empezando a impulsar la música cristiana dentro de todos sus aspectos, porque hemos podido aprender que hay canciones de adoración, que hay canciones de júbilo, que hay canciones para guerra espiritual. Entonces es muy importante. Todo esto es algo muy bonito porque es un proceso de aprendizaje dentro del espacio en el que se desarrolla mi esposa, ¿no? Que, bueno, es el talento que le dio Dios y ahora ha decidido utilizar la voz para poder cantar alabanzas para Dios sin salirse de lo que le gusta, pero ahora dentro de un contexto en otro género y en otro rubro, ¿no? Y menciono esto de que ya está cobrando un poco más de fuerza por la razón de que veíamos unos videos juntos
Y en otros países es sorprendente cómo la industria de la música cristiana se ha desarrollado tanto, ¿no? Y muchos critican y dicen, oye, pero mira, este tipo de cosas definitivamente no son las correctas porque la gente va a buscar lucrar con esto y una cosa y otra cosa. Bueno, yo creo que si bien es cierto, parte de esos comentarios salen porque hay personas que sí han hecho cosas verdaderamente malas, ¿no? Que bueno, ya a ellos les tocará rendir cuentas con Dios. Sí hay gente que hasta el momento lamentablemente, y no somos nadie igual para juzgar, no han dado un buen testimonio de lo que es ser cristiano, y lo único que nos queda no es juzgar, sino orar para que esas personas puedan regresar a un camino correcto y de ahí para adelante puedan ser unas nuevas criaturas en Cristo. Mencionaban de que nos estábamos riendo, yo me sigo riendo todavía porque tenemos una gatita que hemos adoptado a raíz de que el gato Nian murió y está por ahí haciendo sus locuras. Y es que los gatitos cuando son pequeños apenas tienen 2 meses, 3 meses, son verdaderamente un encanto, ¿no? Bueno, mi esposa comentaba con respecto de uno de sus versículos bíblicos favoritos, y yo hoy día estaba tratando de encontrar algunos que a veces no me acuerdo porque no me puedo memorizar los versículos, pero sí me llamó mucho la atención cuando conversaba lo que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en un texto muy amplio. He tomado acá todo el texto, ¿no? Completo prácticamente. Eh, pero sí hay una parte, ¿no? En donde dice que es perdonado, ¿no? Dice, por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado, dice. Por tanto os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A raíz de eso yo aprendí de que ustedes dirán, ¿por qué por lo general cuando entran otras personas a la transmisión no entramos en contienda o en discusión? Porque muchas veces podemos generar que alguien no vaya contra nosotros, porque nosotros no somos nadie, somos siervos inútiles. Toda la gloria es para Cristo, ¿correcto? Pero hay personas que blasfeman y esa blasfemia no va contra nosotros, va contra Dios. Y debemos tener muy en cuenta que la misma Biblia nos dice, ¿no? Que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Definitivamente un párrafo y un versículo muy fuerte, ¿no? Que queda para el análisis propio, ¿no? Que lo encuentran en Marcos 3 del 20 al 30 y Lucas del 11 al 14 al 23. Las blasfemias contra el Espíritu Santo. Acá hay una enseñanza muy grande, incluso llegaron a tildar a Jesús cuando hacía milagros que los hacía en nombre de Belcebú, ¿no? Que Belcebú pues es uno de los principados que cayó conjuntamente con Satanás. O sea, no lo confundan con Lucifer y tampoco confundan a Lucifer con Satanás, porque son tres cosas diferentes y es otra cosa que también muchas personas desconocen, ¿no? Un párrafo que deja mucho que pensar, una enseñanza que es muy amplia y bueno, si podemos, la podemos leer luego y poder compartirla con ustedes. Así es. Otro de los versículos que hoy, mientras hoy hemos tenido, tú sabes, una grabación muy bonita, Muy estamos bonita. empezando a grabar canciones. Ustedes saben que ya lancé mi primer tema inédito, Mi vida cambió, que básicamente es una canción muy testimonial en mi caso y muchas personas, me está dando mucho gusto porque muchas personas me dicen, sabes, Katy, escucho tu canción y me ha hecho pensar, me ha hecho meditar, porque yo ya era hija de Cristo o hijo de Cristo, yo recibí a Cristo, me bauticé, pero en el camino, conforme iba avanzando, llegó un momento que yo no sé qué pasó, pero me desvié del camino. Pero hoy al escuchar tu canción yo quisiera cambiar mi vida, yo quisiera regresar. Y es hermoso poder escuchar, empezar a leer, porque me escriben y también me comentan algunos contactos que yo me voy sorprendiendo. Por ejemplo, en el caso de nuestro amiguito Cecitar, ¿no? Que me dice, Katy, te confieso que yo antes congregaba, era cristiano, pero ahora al escuchar esta canción yo quiero volver al camino del Señor. Y eso para mí eh,
ya ni siquiera la palabra es artista, ¿no? Porque cuando tú empiezas un camino en Cristo, en este caso los que cantan para Dios, ya ni siquiera el término cantante aplica. Ya eres una adoradora, es alguien que busca que a través de tu trabajo, que a través de tu talento dado por el Señor, porque todo talento fue dado por el Señor a nosotros, a cada persona, y los talentos que me puede dar a mí, el talento que le puede dar a mi esposo, cada uno tiene un propósito y un llamado diferente. Entonces poner tu talento dado por el Señor al servicio del Señor, en el tema de los que pues tienen el potencial para poder cantarle, ya estamos hablando de un adorador. Y pues a mí en particular me está gustando y estoy disfrutando cada paso que voy dando en esta nueva etapa de mi vida, porque es hermoso saber que a través del trabajo que estamos haciendo podemos llevar un mensaje de Dios. Y es que algo que siempre meditamos es que todos, el llamado es para todos. Los elegidos quizás no son muchos, son pocos, pero no porque el Señor quiere, porque el Señor quiere la salvación para todos. El detalle es que el camino es muy difícil, el camino es muy angosto y seguir el camino de Dios, cumplir la palabra de Dios, por eso dice su misma palabra, es para valientes, es complicado, pero no es imposible. No. No es imposible, y sobre todo si tenemos la convicción de ponernos la camiseta de Cristo, de ser seguidores de Cristo, aún más, porque Cristo nos fortalece, tal como lo dice su palabra. Buscamos agradar el corazón de Dios alabando y adorándolo. Dios habita en medio de la adoración en nuestra intimidad. Tal como dice Salmo 150, versículo 6, todo lo que respire alabe al Señor. Y es que cuando empiezas poco a poco a conectarte más con el Padre día a día, ya no vives tú, Cristo vive en ti y empiezas a mirar con los ojos que Dios mira a su creación, que en realidad no vamos a ser igual que Cristo porque Cristo es perfección, pero también la palabra nos indica que tenemos que ser como Cristo, adoptar el carácter de Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Manso y humilde en todo momento, siervo fiel, el cordero perfecto de Dios. Entonces es un poco difícil, pero no imposible, poder tratar de encaminar nuestro camino en esa visión. Así es, correcto. Yo había leído una pregunta que considero muy importante, pero lo primero que me gustaría pedirles es que compartan la transmisión. Compartan la transmisión para que pueda llegar a más personas y para que más personas puedan venir para poder conversar y para poder dialogar. Leí un comentario que mencionaba si cambiarse de religión no es blasfemia. Yo creo que hay que tener muy en cuenta. Nosotros no debemos actuar en base a lo que nosotros pensemos. Cuando nosotros querramos tomar una decisión, vayamos a la Biblia. Porque recuerden que cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, ¿no? Satanás le dijo, mira, ¿por qué no coges y te lanzas de la punta de ahí de lo más alto de ese monte? Porque escrito está que él enviará una legión de ángeles para que no te pase nada. Y él le respondió con la palabra y le dijo, escrito está también que no tentarás al Señor tu Dios. Entonces si Cristo, no Jesús, que es el Hijo de Dios y que es definitivamente una de las personas que cuando vino acá a morir por nosotros para recuperar la obediencia perdida en Edén, ¿no? Tenía todas las capacidades espirituales para poder hacer muchas cosas y él contestó por la Biblia y por la palabra. Nosotros tenemos que hacer lo mismo que él hacía. Eso es lo que nos hace unos verdaderos cristianos. Entonces, la vida es un proceso de aprendizaje y de evolución. Los antepasados que estaban en este país hacían sacrificios al sol y a la luna. Ellos adoraban al dios sol. Pero sin embargo, poco a poco nosotros hemos ido teniendo una noción y un conocimiento de lo que son las cosas. Hemos empezado a leer la Biblia y poco a poco vamos descubriendo la realidad de muchas cosas que quizás para nosotros por desconocimiento eran ajenas. Ahora tenemos muy en cuenta de que en la misma Biblia dice mi pueblo perecerá o mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora quiero leer de una manera, ya que justo estaba por mencionar yo este versículo bíblico. En Mateo 16:24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muy importante, el día de hoy estábamos nosotros
porque ya hemos empezado acá en Lima a congregarnos en una iglesia porque es muy importante que sigamos aprendiendo, lo recalco. Nosotros no somos pastores ni mucho menos queremos venir acá a querer juzgar a alguien o querer imponer nuestra enseñanza. Si en algún momento vamos a responder o vamos a hablar, nosotros vamos a basarnos en las escrituras, ¿correcto? Así que en Mateo 16:24 dice, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchas personas dicen, cuando nosotros entramos al evangelio o cuando nosotros estamos en la iglesia o en el templo o nos volvemos católicos o otras cosas, ¿correcto? La vida va a ser fácil. Definitivamente no va a ser fácil. Porque si hubiera sido fácil, Judas caminó al lado de Jesús y al final Judas fue quien lo traicionó y se terminó suicidando. Recuerden que Judas empezó bien porque caminó con el maestro de maestros, caminó con Jesús, se sentó en la mesa con Jesús, escuchó las parábolas que les compartía Jesús a todos y sin embargo al final terminó tomando una mala decisión. Así que el que tú empieces bien no te garantiza que seas salvo, porque muchas personas dicen yo me bautizo y ya soy salvo. El único bautizo es el que recibimos por la Iglesia Católica. Hoy en día les vuelvo a mencionar, como me decía ayer, la cárcel está yendo de muchas personas que se han bautizado. Así que tengan muy en cuenta que no basta con ser salvo, con recibir el bautismo, la confirmación o la comunión o el mismo bautismo que hacía Juan el Bautista, que lo hacen en algunas iglesias cristianas, que te hacen una oración para recibir a Cristo y te sumergen. Y cuando tú naces es cierto, eres nueva criatura, pero tengan muy en cuenta que eso no te hace salvo. Lo que te hace salvo es perseverar hasta el final, porque el camino es muy difícil. Se te van a venir pruebas, se te van a venir muchas cosas encima. Tampoco queremos entrar en una discusión en donde se genere una situación con respecto a quién es la verdadera religión de Cristo, porque no existe una verdadera religión, existe una sola religión y es Cristo la palabra, que está todo escrito en la Biblia. Entonces, si tú quieres ser un cristiano es un seguidor de Cristo, y un seguidor de Cristo en su misma palabra dice, no, ¿quiénes son mis hermanos? Dice, ¿quiénes son mis hermanos? ¿Quiénes son mis hermanos? Le digo que yo no me sé los párrafos bíblicos, pero mucho recuerdo mis enseñanzas. No, la madre y los hermanos de Jesús. En Mateo 12, del 46 al 50, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Nótese que hace referencia a la Virgen María y que hace referencia a sus hermanos. Porque Jesús tuvo hermanos y tuvo hermanas. Y lo dice la misma Biblia. Y le querían hablar. Entonces, uno le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. ¿Y Jesús qué dijo? Él respondiendo a esto que le decían, él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus manos a sus discípulos, él dijo así, he aquí mi madre y mis hermanos, dijo, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Así que tengan muy en cuenta, porque muchas personas ayer nos preguntaban por la Virgen María. Hay un gran respeto hacia María, pero Jesús en varias oportunidades en la Biblia toma una respuesta muy sutil. ¿Para qué? No para desacreditar a María ni para quitarle esa enseñanza verdadera de todo lo que sufrió por ser la que tuvo que traer al Hijo del Hombre, porque Jesús tiene dos denominaciones también en la Biblia, muchas, pero una es Hijo de Hombre y otra es Hijo de Dios. Recuerden que Jesús no nació de María, Jesús ya existía mucho antes de la creación, y lo dice la misma palabra de Dios. Lo que nació mediante María fue el Espíritu de Jesús, que fue puesto para que nazca mediante María, una mujer virgen, no para que Él pueda venir como humano para demostrar que sí es posible vencer la tentación. Así Cristo es. lo que quiso demostrar es que como humano nos dice, mira, yo fui humano, correcto, yo fui humano y pude superar. Hay una persona que me dice aquí que la Virgen María no tuvo hijos. Abre tu Biblia y te lo voy a probar con la Biblia católica, que es la que a mí me gusta, ¿correcto? Acá está el pasaje. Aquí está. Marcos 6, 2, 4. Vamos a buscar todos. Marcos 6, 2, 4. Y voy a abrir acá con la Biblia latinoamericana. No, Marcos 6, 2, 4. Marcos 6, 2, 4. Biblia latinoamericana, que es la que utilizan los católicos. Claro.
que es con la que yo estudio porque me gusta mucho, es muy claro. Ok, Marcos 6, 2, 4. Marcos 6, 2, 4 nos dice lo siguiente. Dice, y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Refiriéndose a Jesús. Y estos milagros que por sus manos son hechos, dice, ¿no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están aquí también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes, y en su casa. Si nunca han visto este versículo, lean. Y anteriormente acabo de leer otro, en donde hace referencia que mientras él predicaba, le dijeron que afuera estaban sus hermanos con su madre, ¿no? Y le decían que querían que pase. Y él que respondió en Mateo 12, 46 al 50 dice, mientras él aún le hablaba a la gente, este es otro párrafo, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Se refiere a Jesús. No, él estaba predicando, correcto, y decían, mientras él aún le hablaba a la gente, Mateo 12, 46, 50. Mateo 12, 46, 50. ¿Ok? Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Y le querían hablar, y dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Está clarísimo. Mateo 12, 46, 50. He aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Y te quieren hablar. Y respondiendo él, ¿qué dijo? Dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Dijo. Y extendiendo su mano dijo, he aquí mi madre y he aquí mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad del Padre. Jesús en todo momento era muy respetuoso del Padre. Ojo, era muy respetuoso. Y hay otro párrafo que le voy a mostrar en donde él siempre dice, él siempre da toda la gloria a Dios, porque él nunca iba a cambiar la gloria de Dios por la gloria del hombre. ¿Correcto? Así que él dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Les voy a mostrar otro párrafo en donde Jesús responde de la misma manera. Yo no me sé los párrafos bíblicos, pero por enseñanza vienen a mi cabeza. Dice, bendito el pecho que te amamantó, le dijeron de entre la multitud. Y ese es el párrafo de Lucas 11, 27. Dice, y sucedió que mientras decía estas cosas, una de las mujeres en la multitud alzó su voz y le dijo, dichosa la matriz que te concebió y los senos que te criaron. ¿Correcto? Dichosa la matriz que te concebió y los senos que te criaron. Hacía referencia a María. ¿Correcto? Y vamos a ver qué dice en el siguiente párrafo, que es Lucas 11, 28, en donde Jesús da la respuesta nuevamente. Y vamos a ver qué es lo que responde Jesús a esto que le dicen, dichoso el pecho que te amamantó y el vientre que te crió. Entonces él que respondió, dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Nótese que yo no estoy desacreditando a María, ¿correcto? Nótense que yo no estoy desacreditando a María, pero Jesús siempre respondió de esta manera. Tenía mucho amor por su madre, pero nunca sabía que iba a estar por encima del Padre. Y él hacía esto para decir, pueblo, un momento, es cierto, yo tengo muy en cuenta que María es mi madre terrenal, pero Jesús ya existía antes de la creación del mundo. Lo que yo mencioné que María tenía hijos fue porque alguna persona, fue porque alguna persona mencionó que María no tenía hijos. Y acabo de demostrarles por Biblia que Jesús sí tuvo hermanos. Jesús nació de la Virgen María cuando se le apareció y luego María y José tuvieron hijos para adelante. Entonces tengan muy en cuenta, correcto, tengan muy en cuenta que al final María cumplió el propósito con Jesús siendo virgen, pero después
tuvo hijos y no está mal definitivamente. Yo no tomo en discusión que esté bien o esté mal, no está mal, pero lo menciono porque hay personas que sí creo que definitivamente no se ciñen a las enseñanzas, pero cada quien, pero cada quien, ¿ok? Pero cada quien toma el análisis conforme lo corresponde. En lo que a mí me respecta, no tomo el análisis como corresponde, yo tomo lo que dice en la palabra. Y hoy en día todos lo decimos, hermanos, sí, correcto. Eso sí, tengan muy en cuenta, pero no estamos hablando de lo que hoy en día todos nos decimos. Está escrito ahí en la palabra. Y si me dicen que estoy confundido, denme un párrafo bíblico. No me digan desde el pensamiento que ustedes tengan o que, bueno, ustedes definitivamente creen que así es. O sea, denme un párrafo y si es que ustedes me dan un párrafo, lo leemos todos juntos. Eh, sí, vamos a ver, quiero especificar un poco. No, hay personas que están diciendo de qué trata esta prédica, solo te escucho siempre hablando de María, esto es lo único que has aprendido. Lo que pasa es que hacen mucha referencia al tema de la Están Virgen haciendo preguntas. María, están preguntando mucho, es repetitivo y Marvin lo que desea es aclarar dentro del el aprendizaje que estamos llevando bíblico, porque si está en la Biblia lo creemos, si no está en la Biblia pues entra en cuestión, ¿no? Y de hecho, aparte de la Biblia, hay una serie de libros considerados apócrifos que estamos leyendo, pero ya es una enseñanza que nosotros llevamos muy aparte, porque ahí sí entraríamos en confrontación con mencionarles cosas del libro de Enoch, cuando no está dentro de la Biblia, pero sin embargo la Biblia de Etiopía sí considera dentro de sus libros el libro de Enoch. Bueno, después, si se mencionó el tema de María, es porque estaban haciendo mucho las preguntas al respecto. Y también sé que no es oportuno, pero también están poniendo bastante la pregunta si la rifa se va a hacer. Y eso sí se va a hacer, chicos. Sí se va a hacer. El día de mañana tenemos, como se ha venido pactando todos los fines de semana, el día de mañana vamos a tener rifa. Solo que en este momento, bueno, no hablamos al respecto para no combinar las cosas. Y sé que de repente algunas personas pueden pensar, ay, pero si ya son cristianos, ¿cómo van a hacer una rifa? Hay compromisos que nosotros ya tenemos asumidos desde hace bastante tiempo. Tenemos que cumplir con esos auspicios. Como que también, ahora que yo estoy en otra etapa, hay personas con las que en su momento hemos trabajado y ahora que estamos en esta etapa, también ya hemos dejado claro que hay cosas que no vamos a hacer. Están preguntándome si me voy a maquillar, si voy a hacer tutorial de maquillaje. Y la verdad que yo no tengo nada en contra del maquillaje. De hecho, conozco muchas hermanitas ahora cristianas, siervas muy utilizadas de Dios, que usan de repente un poco de maquillaje, una joya, usan pantalón. Y yo en el aprendizaje que día a día llevo, la palabra me dice, no juzgues para no ser juzgado. Entonces, yo no soy quien para señalar ni juzgar a nadie. De hecho, si ustedes me preguntan, Katy, ¿te vas a maquillar? No. Yo seguramente para un tema de algún tipo de grabación, lo normal, porque vas a estar de repente expuesto a luces de grabación, vas a tener que ponerte un polvo compacto, pero no voy a hacer transmisiones ya de maquillaje y eso lo dejé en claro la otra vez. Porque estamos en otra etapa, ¿no? Y en esta etapa lo que buscamos es seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Sí, definitivamente. Un poco para dejar en claro que muchos dicen que Jesús nació de María, que somos hijos de María, ¿no? Esto, particularmente nosotros somos hijos de Dios. Porque si seríamos hijos de alguien sería de Adán y Eva, ¿no? Que fueron los primeros seres humanos que fueron puestos en el Edén. De Adán y Eva nació Caín, nació Abel y luego nació Set. ¿Correcto? Bueno, con lo que Caín y Abel sabemos lo que pasó definitivamente, ¿no? Caín mató a Abel y luego fue puesta una marca sobre Caín para que ningún hombre lo pueda matar. Y luego tuvieron a Set, y de Set viene toda la descendencia. Pero Cristo no nació con María. Cristo, el hombre, el humano, el hijo del hombre, sí, nació de María. Pero yo les voy a decir, lean Colosenses 1:15-17. Anoten, Colosenses 1:15-17. Dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible,
Es su hijo primogénito, ¿correcto? No dice que es hijo de María. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su hijo primogénito. Me refiero a que Cristo ya existe antes de la creación. Él vino porque no iba a aparecer de la nada como humano. Él vino a nacer del vientre de María. Pero Él es hijo de Dios, por eso es que siempre decía, bendito los pechos que te amamantaron y el vientre que te trajo. No, bendito el que hace la voluntad de mi Padre. Jesús, afuera está tu hermano con tu hermana y tus hermanas. No, mi hermano, mi hermana y mi madre es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Siempre dejaba muy en claro eso. Colosenses 1:15-17. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Entiéndase, anterior a todo lo creado, a todo. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todo lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo. Entonces no digas somos hijos de María. Somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Todo fue creado por Él y para Él, dice. ¿Correcto? Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo orden. Colosenses 1:15-17. Colosenses 1:15-17. Lo estoy leyendo tal cual como está. Definitivamente no le estoy agregando algo que nazca de mí, ¿correcto? Algo que nazca de mí o algo que yo quiera interpretar, y lo voy a leer nuevamente. Colosenses 1:15-17. Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo existe antes que todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Creo que el párrafo no deja ni siquiera nada a una capacidad de análisis. ¿O me equivoco? Sí, la Biblia es totalmente clara. Lo único que tenemos que dedicarle el tiempo, las ganas y la disposición de querer estudiar. Y en realidad, si ustedes, porque hay muchas personas que mencionan, y lo voy a decir con mucho respeto, hay muchas personas que mencionan el tema del diezmo, que porque el diezmo, que tu iglesia, que tu congregación, hacen mención así, yo ya no quiero ir a la iglesia porque tal pastor se portó mal o tal siervo se portó mal. Y nosotros no tenemos que depositar nuestra confianza, no tenemos que depositar la confianza en el pastor, en el hombre. De hecho, los pastores, para la gloria de Dios, son personas muy utilizadas al servicio de su palabra. Pero lamentablemente, como en todo lugar, y peor en estas épocas porque estamos viviendo tiempos postreros, tiempos muy difíciles, y eso está en la palabra. En el libro de Mateo nos dan una serie de señales que va a venir el final de los tiempos, y pues revisando muchas prédicas de distintos pastores que a nosotros nos gustan mucho, conversamos ahora con varios amigos que estamos conociendo, la mayoría coinciden en que estamos ya en tiempos postreros. ¿Por qué? ¿Porque a ellos se les ocurre? No, porque la Biblia lo dice. Y uno de los versículos que nos menciona sobre las señales del final de los tiempos es que la palabra del reino de los cielos será predicada en todo el mundo.
entonces vendrá el fin. Y estamos en una época donde mucha gente, no solamente pastores muy capacitados, conocedores de la palabra, ahora vemos TikTokers, YouTubers, gente que va sintiendo una pasión por la palabra de Cristo, por aprender, pero también por transmitir. Entonces estamos en un momento donde ya no hay excusas para decir, yo no escuché la palabra de Dios, a mí nadie me predicó, independientemente que tú seas de este lado, de aquel. No, porque creo que estamos en un momento tan complicado para todos como humanidad, que definitivamente ya no hay tiempo para pelear, ya no hay tiempo para discutir, ya no hay tiempo para estar en discrepancia, ya no hay tiempo para estar en temas que más bien nos sigan dividiendo. Es momento de unirnos. Yo no voy a venir a decir aquí si tú eres de este grupo religioso o de aquel o de aquel o de aquel. Para mí lo suficiente es creer en Cristo, adoptar el carácter de Cristo, que es tan difícil porque día a día, en todo momento somos tentados. Y la palabra me dice que el enemigo, que el diablo, que Satanás, que la serpiente antigua, que el dragón, el enemigo está como león rugiente al acecho buscando devorarnos. Entonces, si en todo momento, y más aún para las personas que empiezan a seguir a Cristo y conforme se van acercando más a Cristo, más grandes van a ser las pruebas, más problemas van a haber, porque el enemigo va a estar queriendo ahí estar al acecho, no va a querer perder un alma para perdición, que es lo que él busca. Entonces, ya es un momento de despertar y de darnos cuenta que más bien hay que unirnos. Si al final todas las denominaciones cristianas que puedan haber, ya sea católica, evangélica, pentecostés, bautista, etcétera, testigos de Jehová, finalmente podemos tener algunas discrepancias. No coincidimos en algo, pero creo que todos coincidimos en que creemos en Cristo, nos sentimos hijos de Dios, nos bautizamos, recibimos a Cristo en nuestro corazón, queremos y deseamos cumplir la voluntad del Padre, y eso es para todas los tipos de denominación cristiana. Entonces ya creo que es un momento en que más bien debemos practicar los mandamientos de la ley de Dios. Y Jesús, y cuán misericordioso es que de repente dijo, quizás 10 mandamientos sean demasiado para mi creación, para los seres humanos, para mis hijos. Entonces les voy a decir, y en el libro de Mateo nos dice, todos estos mandamientos, estos 10 mandamientos se resumen en 2 grandes mandamientos. Amarás al Señor por sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todo tu corazón. O sea, disponernos a amar al Padre, amar al Padre. Y cuando nos referimos a amar al Padre, también tenemos que recordar que en el Éxodo, en el libro de Éxodo, nos dice la palabra en el Éxodo del 2 al 5, que Dios es un Dios celoso, que nos sacó de la tierra de Egipto y solo a Él debemos adorar, solo ante Él debemos postrarnos, no hacernos imágenes ni ídolos ni nada de lo que está arriba en el cielo, de lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. Pero es un tema tan amplio que de repente puede ofender a otras personas que propio de sus costumbres, de su formación, de sus tradiciones, de lo que heredaron, va a ser complicado decirte, ¿sabes qué? Despréndete de esa imagen cuando estás encariñada. Pero al margen de eso, si buscamos cumplir la palabra de Cristo, cumplamos al menos esos 2 grandes mandamientos. Ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es algo que en verdad está muy venido abajo. Y otra de las señales de los finales de los tiempos es que la maldad aumentará en la tierra, enfriará el corazón de los hombres, y pues esto nos volverá completamente pues ajenos al dolor que pueda sentir nuestro prójimo. Entonces, en el segundo gran mandato estamos cayendo, vamos ignorando lo que hay a nuestro alrededor. A veces podemos atravesar la pista, vamos caminando, vemos una persona que necesita de nosotros y no somos capaces de desprendernos de algo nuestro
para darle a ese prójimo. Y algo que tú siempre, por ejemplo, también me mencionas, yo tampoco ahora no recuerdo el versículo, pero también cuando Jesús le dice a sus discípulos que me viste enfermo, me visitaste, me viste sediento, me diste de beber. Y los discípulos le dicen, Señor, pero ¿cuándo yo te vi enfermo? ¿Cuándo yo te vi en la cárcel? ¿Cuándo yo te di de beber y te vi sediento? ¿Cuándo fue esto, Señor? Y Jesús le decía, de hecho les digo que cuando lo hicisteis con mis hermanos, con aquellos más pequeños, lo hicisteis conmigo. Yo pedacé un montón de santos y no me pasó nada. Y discúlpeme, se lo digo de todo corazón porque lo siento. No me castigó nadie y aquí estoy. Si algún día Dios desea hacer algo conmigo, de seguro lo tendrá que hacer Él. Me preguntan por qué estudio con la Biblia católica, porque la doctrina es la base de toda ciencia, de todo fundamento, de toda creencia. Entonces, si algo tiene una doctrina y la doctrina no la cumples, quiere decir que no tiene validez. O sea, yo no puedo decir que soy contador y yo no he estudiado en una universidad y mi título no aparece en la SUNEDU. Entonces, yo no soy contador, yo estoy creyendo que soy contador, pero sin embargo no realicé los procedimientos para poder yo convertirme en un contador. Perfecto. Entonces tengamos muy en cuenta que yo no puedo decir yo quiero a Cristo, pero sin embargo vayamos a Isaías 42:8. Nueva Biblia Latinoamericana. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre y no permitiré que den mi gloria a ningún otro, ni que honren a los ídolos en vez de a mí. La Biblia Latinoamericana, yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. JBS, yo soy el Señor, este es mi nombre, y a otro no daré ni gloria, ni mi alabanza a esculturas. NBB, yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no daré a ningún otro mi gloria. No comparto mi alabanza con ídolos tallados. NTV, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni la compartiré mi alabanza con ídolos tallados. NBI, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. CST, yo soy el Señor, ese es mi nombre, no entrego a otro mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. PDT, que me recuerda al programa de declaración telemática del contador. PDT, no sabía que existía PDT y es de la versión que me voy a acordar porque el PDT en la contabilidad significa programa de declaración telemática. PDT, yo soy Yahvé. Acá hay una versión con el nombre nada más. Ese es mi nombre. No le voy a dar mi gloria a otro ni voy a permitir que adoren a los ídolos en lugar de adorarme a mí. Como que cambia algo, pero se va un poco más claro. BLP, es que en sí hay varias denominaciones. Uy, no te vas No, BLP, yo soy el Señor, así me llamo y no creo no cedo a nadie esa gloria, ni ese honor a los ídolos. RBC, yo soy el Señor, este es mi nombre, y no daré a otro mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y siguen más traducciones del año 60, 77, 95, que verdaderamente dicen lo mismo. Ahora, ¿la palabra de Dios es dura? Sí. Sí. Es dura. Es dura. Es una espada cortante de es doble como filo. una espada cortante de doble filo. ¿Que se tiene que hablar claro? Sí, se tiene que hablar claro. Que algunos no entenderán definitivamente, porque en su palabra dice, algunos les hablo por parábolas y otros que ni siquiera entienden. Tengamos muy en cuenta, en Mateo 13, del 13 al 15 dice, por eso les hablo por parábolas. Yo me van a escuchar hablar y siempre voy a citar la Biblia, porque nunca voy a citar lo que yo piense. Mateo 13, 13, 15. Reviso católica. Todas las versiones. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, no entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que es la que yo leía antes, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, ¿correcto?
Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Y con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sané. Cuando Dios sacó a Egipto, sacó a su pueblo de Egipto, hoy día justo teníamos una enseñanza con el pastor. Dices, teníamos una enseñanza con el pastor y es algo que yo me pregunté en alguna vez. El pueblo de Egipto vio. ¿Por qué creen ustedes que enviaron 10 plagas? Dios en la palabra dice que endureció el corazón de Faraón. Dios endureció el corazón de Faraón para que pueda demostrar su poder, su superioridad, su jerarquía, su omnipotencia, para que pueda demostrar que Él es el nombre sobre todo nombre, que no hay nadie como Él. Los egipcios tenían a Ra, tenían a Anubis, tenían a Horus, tenían a muchas deidades y falsos dioses que eran el que se encargaba de proveerle los alimentos, el encargado del sol, el encargado de las cosechas, el encargado de prosperar, la diosa de la fertilidad. Está Osiris, está Iris, ¿correcto? Entonces, cuando Dios va contra esos dioses, Dios le dice a Moisés, convierte el agua en sangre. El faraón envió a sus falsos dioses a querer contrarrestar esto de Dios y no pudo. Luego le envió plagas. Todos los sacerdotes egipcios que tenían quisieron contrarrestar el poder de Dios y no pudieron. Perfecto, no pudieron. Luego de eso hizo muchísimas cosas más. Lamentablemente, cuando yo menciono que Dios es un Dios de justicia y Dios es un Dios totalmente bueno y misericordioso, pero cuando castiga también castiga fuerte, por la dureza, ¿no?, de este pueblo, ¿no?, de Egipto, tuvieron que pagar todos los primogénitos y fueron asesinados esa noche. Luego, el pueblo de Israel clamó y clamó y su clamor llegó al cielo y los sacó. ¿Qué es lo primero que hicieron? Ellos vieron que Moisés abrió el mar rojo, que con la vara de Moisés cayó maná del cielo, con la vara de Moisés salió agua de la roca. Con la vara de Moisés, como dice una canción, Dios mostró de su poder. ¿Correcto? Dios mostró de su poder. Pero este pueblo hacía cada cosa que en la misma Biblia dice que rogaban más bien que para que no anden por el desierto vagando, siquiera pedían volver a Egipto, que preferían estar de esclavos a estar bajo todo el proceso que los tuvo que pasar Dios. Y es que definitivamente en la Biblia puedes encontrar ejemplos que hoy en día los ves. Es muy complicado. Lamentablemente hay personas que hoy en día toman las cosas muy fáciles. Yo siempre lo he dicho. Son tiempos muy difíciles, muy complicados, en los que algunos no entienden y no van a entender. La misma Biblia lo menciona, que hay personas que tú les vas a hablar y no te van a entender. Y no porque esas personas no quieran entender, es porque esas personas están destinadas a no entender. Y sé que ustedes van a decir, esta persona está loca con lo que está mencionando, definitivamente, ¿cómo es que puede suceder eso? Yo les voy a leer un párrafo, que es ahorita motivo de estudio. Eclesiastés 1:11. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Eclesiastés 1:11. Y es que la misma palabra de Dios dice que no eche las perlas a los cerdos. Y eso también está acá. Y les voy a dar el párrafo. No eches las perlas a los cerdos, dice. Cuando tú le predicas a alguien y ves que por la misma palabra de Dios, muéstrame tu Biblia, por Dios, pero qué necesidad
de querer ver una Biblia o algo. Aquí está la Biblia. Muéstrame tu Biblia. Ahora, si tú quieres, anota los párrafos y búscalos en el internet. No, después Si buscas, puede los puedo escuchar buscar después. acá, no hay ningún problema. O sea, si ya de por sí has vivido todo un tiempo persiguiendo una doctrina por muchos años, no creo que te cueste ahora anotar algo y luego ir a corroborar tú mismo. No, en la misma Biblia dice que cuando uno de los apóstoles predicaba, anotaban y luego iban a verificar si era correcto, a ver si alguien me hace acuerdo de ese párrafo bíblico, y luego después de salir de la enseñanza ellos iban a verificar que las enseñanzas sean las correctas, ¿no? Y bueno, está más que claro, ¿no? En Mateo 7:6 dice, no deis los santos a los perros. Y es que ustedes dicen, muéstrame tu Biblia porque me ven que estoy buscando en el celular, pero el celular no solamente sirve para poner malos comentarios. El celular no solamente sirve para entrar a leer un chisme Un o para chisme. entrar a comentar algo o para entrar a criticar a alguien. El celular sirve la tecnología mucho para buscar cosas. ¿Y qué es lo que yo hago? Léelo acá y bueno, lo buscamos acá también, correcto, para corroborar, ¿no? Vamos al libro de Mateo 7:6. Que a propósito de la tecnología, otro señal del final de los tiempos es que Sí. la ciencia aumentará. Mateo 7:6. Acá me dice en el internet, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. O sea, lo que quiere decir aquí que cuando tú ya le predicas a una persona con la Biblia y le dices escrito está, aquí está, y es lo que yo creo, que no es lo que yo creo, sino es lo que Cristo, lo que Dios nos dejó. Entonces, como respondió él cuando fue tentado, escrito está, no es lo que yo pienso, pero él te dice, cuando ya tú hablas tanto con alguien, y vamos a leer ahora acá, ¿no? Mateo 7:6 dice, no den lo santo a los perros, dice acá todavía. No den lo santo a los perros, ya no des la palabra a los perros, ya. Ya no, no eches sus perlas delante de los cerdos, dice. No sea que las huellen con sus patas, o sea, que estos desprecien la palabra, que la pisoteen, que estos agarren y digan, eso no sirve, eso no es correcto. Y volviéndose, los despedacen ustedes, o sea, volviéndose, les digan de todo, los señalen por mi nombre, los tilden de locos y les digan toda cosa, dice. Ya también dice en Mateo 7:1 dice, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con el juicio que con ustedes juzgan, serán juzgados. Y con la medida con la que midan, se les medirá. Pero unos dicen, se amparan en este párrafo para decir, sí, no hables mal de esto porque verdaderamente no juzgues. Claro, definitivamente esto aplica pero para unas cosas, pero no para defender la verdad. Porque en la misma Biblia dice, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento, dice. Así que ese también es otro párrafo bíblico que les voy a dar la cita y creo que ya nos estamos por ir a descansar. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré. Para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Bueno, chicos, ha sido muy maravilloso poder compartir unos minutos la palabra maravillosa de Dios y esto en realidad pues es una pequeña antesala para las cosas que estamos planificando aquí en nuestra página. Lo ideal es empezar un estudio más organizado, un estudio que vaya poco a poco para los que deseen, que vaya poco a poco edificando y reafirmando tu amor por Cristo, reafirmando tu conocimiento, porque también algo que he aprendido en estos 2 últimos días es que tenemos que tener una base bien cimentada sobre nuestra fe, para que nada, siempre con la ayuda de Dios, pero para que nada pueda derribar esa fe que estamos empezando poco a poco a sembrar. Yo sé que siempre van a haber personas que van a estar en contra, que van a haber comentarios negativos, que van a haber personas que de pronto quieran descalificarnos, pero
También la palabra nos lleva en el libro de Primera de Corintios, del 27, me parece que adelante está, ¿no? Dios va a tomar de lo vil y lo menospreciado, lo que no es, lo que no es, lo que nadie considera, lo que la gente descartó, para anular lo que es. Y es que, pues, vivimos tiempos en los que han habido muchos errores. No solamente, mucha gente hace referencia a la iglesia cristiana, a los diezmos y tantas cosas, pero no solamente ellos se han equivocado, algunas personas que de pronto siervos muy utilizados por Dios, pero seres humanos al final. Y también la palabra me dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. Y da mucha pena que yo a veces leo comentarios como, yo me salí de mi iglesia porque aquel pastor me falló. Yo me salí de la iglesia porque tal hermana me miró mal. Yo me salí de la iglesia porque está lleno de hipocresía. Y eso no debe ser, porque tú vas a una iglesia, independientemente de que sea iglesia católica o iglesia cristiana, indistintamente, tú vas a la iglesia porque tú quieres tener conocimiento de la palabra de Dios, tú quieres llenarte de la palabra de Dios, tú quieres aprender. Entonces tú no puedes decir, me voy, pierdo mi fe en Cristo porque el pastor me falló. Maldito el hombre que confía en otro hombre, y Dios mismo en su palabra lo dice. Porque Dios es un Dios de amor, sí, pero también como es un Dios de amor, es un Padre bueno, es un Padre bondadoso. Y si un padre terrenal, si tu padre o tu madre, un padre terrenal quiere dar lo mejor a su hijo, pero dentro del contexto de darle lo mejor a su hijo, si yo tengo un hijo y ese hijo está totalmente equivocado, si yo no corrijo a ese niño a tiempo, y también la palabra me manda, instruye al niño de pequeño y cuando fuese viejo no se apartará de su camino. Entonces, si yo empiezo a ser una madre muy bondadosa, muy buena, siempre lo soy, le doy todo, complazco a mi hijo, pero si ese hijo empieza con ñoñerías, con engreimientos, ese hijo empieza a torcerse, empieza a contestarme, a faltarme el respeto, si yo soy un padre bondadoso, así como fue muy dadivoso, también tengo que a ese hijo corregirlo. Y a veces cuando no te entienden con palabra, cuando no te comprenden, pues aunque sea tienes que jalarle la oreja, hacerle reaccionar o ver una manera de castigarle. De repente mucha gente a veces le castiga al niño y tampoco es la idea de golpearle, pero al menos quítale el celular, quítale el teléfono, prohíbele salir. O sea, tienes que ponerle un castigo. De la misma manera nuestro Padre eterno, nuestro Padre celestial nos dice en su palabra, si ustedes a sus hijos le dan buenas dádivas, ¿cuánto más su Padre espiritual, su Padre celestial, el Padre eterno, cuánto más les puede dar? Entonces, en esa dirección, en ese contexto, no pongamos nuestra confianza, no perdamos nuestra fe, no perdamos nuestra conexión, no nos alejemos de la gracia, no perdamos la gloria de Dios, que tanto cuesta, porque es un camino que tú poco a poco vas avanzando, empiezas como de repente yo en ese momento, un bebé espiritual, pero poco a poco ese bebé empieza a gatear, a caminar, se hace niño y conforme va avanzando puede llegar a ser un anciano de la palabra, y anciano no significa que es un abuelito, es un anciano o una persona conocedora de la palabra. Entonces, ya dejémonos de pelear, de querer tener la razón, porque no es hora de tener la razón, es hora de unirnos, de ser hermanos. Pero ¿qué hacemos como iglesia? Criticamos al homosexual, criticamos a la prostituta, criticamos al drogadicto, criticamos al mujeriego, criticamos y destruimos, y esa persona que quizás en algún momento de su vida con tantos errores quiere arrepentirse y hasta se para en la puerta de una iglesia, quiere entrar, pero nadie le da la invitación. ¿Por qué? Porque estamos tan ciegos y tan concentrados en que la salvación es para nosotros. No miro a los demás. Aunque alguien se pare a mi costado y necesite una palabra edificante, una palabra de Dios, a mí no me importa porque yo quiero salvarme. Y ese no es la voluntad del Padre con sus hijos. Cristo manda también, así como nos dice ama a tu prójimo, también nos dice lleva mi palabra. Ya me conoces, lleva mi palabra. Estamos llamados
a poder también edificar y transmitir la palabra de Dios, su evangelio. Sí, definitivamente sí, pero tengamos muy en cuenta que muchos hablan de que, o sea, no juzgues muchas cosas que sabemos que están mal y por la palabra. Y por la palabra de Dios también muchas veces Él fue muy fuerte. Recuerden que Pablo antes era Saulo y para que Pablo tenga esa conversión, Jesús se le apareció y le dijo, detente. O sea, detente, definitivamente detente. ¿Por qué? Porque estás haciendo las cosas mal. Nótese que Saulo era maestro de maestros, era fariseo de fariseos. Saulo era una de las personas más instruidos dentro de las enseñanzas del padre Abraham, ¿correcto? Así que cuando él fue transformado para poder predicar el verdadero evangelio, la verdadera palabra que enseñaba Jesús, él dijo, de cierto os digo que todo lo que sabía es basura, porque ahora yo entiendo todo lo nuevo, ¿no? Que él aprendió todas las cosas que hizo Jesús y dijo, todo lo que yo tenía por enseñanza me es basura. Y Jesús sí llamó a los fariseos generación de víboras. Él les dice, él les dice en justo este texto que habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo, miren lo que llegaron a hacer contra Jesús. Cuando él hacía milagros, dice, entonces él fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y él le sanó. Y de tal manera que el ciego y mudo veían y hablaban. Toda la gente estaba atónita y decía, ¿será que aquel es hijo de David? Mas los fariseos al oírlo le decían, los fariseos, los que dicen que saben todo, los que seguían las enseñanzas del padre Abraham, ¿correcto? Y decía, los fariseos decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. Belcebú es un demonio, ¿correcto? Entonces ellos decían que Jesús echaba fuera los demonios por otro demonio, ¿correcto? O sea, ellos decían, este echa fuera los demonios por Belcebú. O sea, él echaba un demonio con otro demonio, ¿perfecto? Dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿qué les dijo? Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, ¿correcto? Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Relata un montón de cosas y al final él le dice, en el párrafo 34, generación de víboras, les dice. Jesús ha sido muy claro con la palabra. Jesús ha sido muy claro con la palabra de Dios. ¿Perfecto? Y él le dijo, generación de víboras, les dijo. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca, dice. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. Así que una persona que está aquí escribiendo un montón de cosas malas, téngalo por seguro que no es una persona buena. Todos hemos cometido errores en nuestra vida. Y todos somos nuevas criaturas cuando llegamos a Cristo. Si en este mundo todos somos perfectos, Él no hubiera tenido que venir a morir por nosotros. Así que, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, de buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, dice buenas palabras, escribe buenos comentarios. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ello darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Así que nótese que cuando uno habla con la verdad y responde con la Biblia, no es que esté queriendo buscar una confrontación. Jesús le dijo a los fariseos, generación de víboras, y les hacía ver sus errores. Y les predicó con la verdad y lo crucificaron. Y era su pueblo el que lo esperaba. Entonces ahora estamos en la misma situación y ya lo expliqué. Porque el Apocalipsis nos dice que va a volver a pasar con los dos testigos. Seguimos ahora teniendo que lee el comentario de tal persona, que mira a tal pastor, que mira al padre de no sé qué, que lee, que mira esto. No, señores. Jeremías 17:5. Así dice el Señor. Ni siquiera dice algo que lo escribió. Así dice el Señor.
Dice, maldito el hombre que en el hombre confía. Maldito, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor aparta su corazón. Dice, será como un arbusto en un lugar desolado y no verá cuando venga el bien. Por más que le hables, no va a entender. Por más que vea, no va a entender. Por más que le predique con la Biblia y se la pongas al frente, no va a entender. La misma palabra dice, será como un arbusto en un lugar desolado que no va a ver el bien cuando venga. Él habitará en pedregales en el desierto, o sea, va a ser alguien seco. Y ahora viene lo bueno. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza esté en el Señor, dice. Bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza esté en el Señor. ¿Qué dice Jesús? Mi padre, mi hermano y mi hermana es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que aquí está escrito todo. Bendito el pecho y el vientre que te amamantó, bendito el que hace y bienaventurado y cumple la voluntad de mi Padre. Aquí lo vuelve a repetir. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. ¿Cómo será esta persona? Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes en años de sequía. No se angustiará ni cesará de dar fruto, dice. Así que, ¿quién lo comprenderá? Dice. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Él nos conoce, Él nos prueba y Él nos da. Dice, yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras, sin importar quién o cómo hayan sido. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Biblia. Chicos, de verdad que ha sido muy edificante poder compartir estos minutos de la palabra de Dios. Y bueno, yo deseo que tengan una hermosa noche. No se olviden siempre de encomendar su descanso, su sueño, su reposo al Señor, porque está escrito está en su palabra. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me sostienes. Así que hay que sostenernos en la presencia del Señor, hay que buscar conectarnos con el Padre, inclusive antes de dormir, cuando pensamos de que ya nos vamos a despojar de todo y nos vamos a acostar. Hasta en ese momento también tenemos que encomendarle nuestro descanso al Señor. Estaban preguntando, mi amor, disculpa por el versículo que leí, de maldito el hombre que confía en el hombre. Lean Jeremías 17. Lean todo Jeremías 17 y ahí van a encontrar. Lean todo. Yo siempre digo que tienen que leer todo, no solo se basen en un texto. Jeremías 17, ¿no vino? No recuerdo, porque hace Sí. rato sí lo vimos. Jeremías 17. Lean del 5 para adelante. Y ahí está todo. Hay más cosas todavía más abajo. Maravilloso. Gracias, chicos, que tengan una hermosa noche. Esperamos reencontrarnos el día de mañana y ya saben, vamos a tener mucho contenido bonito, edificante de la palabra de Dios. Pronto vamos a tener invitados. Ah, sí. A ver, cuéntame Ya, eso mientras porque busco Salmos 4.8, porque alguien me ha puesto algo ahí. si ese es en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, Ah, me mira. sostienes. Yo siempre he dicho que mi esposa es la que tiene una memoria fantástica. Yo verdaderamente no me aprendo nada. Ah, bueno, también quería pues comentarles algo muy bonito que a mí me pasó el día de hoy mientras que Marvin busca su último versículo. Eh, Algo muy bonito que a mí me pasó es que yo hoy que teníamos una grabación y en cada momento, a medida que voy aprendiendo más de la palabra de Dios, cada canción es una experiencia distinta, ¿no? Porque cada canción tiene un determinado contenido bíblico. Y realmente hoy he podido comprobar que hay canciones, por eso hay que tener mucho cuidado con las canciones
cristianas que escuchamos, porque de hecho hay canciones muy bonitas, agradables al oído y está bien, está muy bien. Canciones que de repente pueden ayudarnos a conectar jóvenes, canciones que quizás puedan ayudarnos a conectar matrimonios, familias y está muy bien. Pero cuando poco a poco vamos avanzando, vamos conociendo, perdón, Vida, ¿estás bien? No, ponlos acá. Conforme vamos conociendo palabra, conforme vamos absorbiendo los versículos bíblicos, también nuestra inteligencia musical también tiene que ir poco a poco creciendo. Quiere decir que cuando yo busco canciones y la palabra me lo dice también, el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Para qué? Para que esos espíritus, porque por algo el Señor es Dios, y eso está en el libro de Apocalipsis, el Señor Dios es el Dios de los espíritus. Claro, porque cuando nosotros necesitamos ayuda, oramos, buscamos la presencia del Señor, es el Espíritu Santo que Él derrama en nosotros y ese Espíritu Santo es el que nos lleva a pensar, a abrir nuestra mente, a tener discernimiento. Ese espíritu es el que nos puede traer también una revelación en base a lo que nosotros estamos pidiendo, consultando en oración, en ayuno. Y yo hoy pude sentir una presencia maravillosa. Esta es la tercera oportunidad que puedo sentir eh, la presencia del Espíritu Santo, que es algo que te envuelve, es una corriente que algunos sienten como que te da calor. En mi caso, por ejemplo, yo sentí como una frescura y realmente lo que te puede llevar a conectar ese Espíritu Santo son las canciones que ya netamente buscan adorar al Señor, ¿no? Cuando tú adoras, buscas esa conexión íntima con el Señor, esas canciones, ese momento donde tú te concentras con ese amor genuino, pueden llevarte a que la presencia del Espíritu Santo llegue a ti y a las personas que están contigo. Lo otro que te puede llevar a la presencia del Espíritu Santo, si hablamos en términos musicales, son las canciones de exaltación y de alabanza, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo digo, bueno es Dios, grandes y maravillosas son tus obras. Yo estoy diciendo, por ejemplo, Dios indestructible, inefable, todopoderoso. Los demonios saben que el Señor Jesús es Dios. O sea, cuando, por ejemplo, la otra canción que cantábamos hoy día, ¿no? Donde sentimos bastante presencia, el león está aquí y su rugido suena fuerte, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a cantar estas palabras tan maravillosas, que además son canciones que ya tienen un contenido bíblico, que son versículos hechos, acomodados en esta canción para darle la honra al Padre, es donde realmente comienza a sentir esa presencia. Y al margen de que algunas personas digan a qué secta perteneces, a qué religión, yo también he tenido una etapa de bastantes años participando en la Iglesia Católica. Y yo recuerdo perfectamente que en la Iglesia Católica también adorábamos al Señor a través de canciones. Claro que también habían canciones que rendían culto a la Virgen María, que yo ahora que conozco la palabra, porque no hay que ser tan estudiosos de la Biblia para no darnos cuenta que en el capítulo 20 del Éxodo nos manda de manera literal, de manera clara, a no adorar a nadie que no sea Dios. Entonces, si yo en ese rato que me consideraba católica de formación, de costumbre, porque así, entonces yo tengo que darme cuenta, ¿no? Pero ese es un tema que, bueno, ya es muy, muy, muy personal. Pero dentro de la Iglesia Católica hay canciones que también buscan adorar al Señor. Pero todo también está en que uno, al margen de que tengas una voz para cantar, es que tú puedas cantarlo con corazón, buscando conexión con el Padre. Así es, definitivamente. La Biblia es un libro muy sorprendente, ¿no? Acá cuando yo veía el tema de la mujer samaritana, tiene un concepto que va más allá de leer solamente, ¿no? Cuando le pregunta cuántos maridos tuvo y todo, ¿no? Pero sí, la mujer del Hijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén
adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en esto llegaron sus discípulos y se admiraron de que hablara con una mujer. Pero ninguno le preguntó: ¿qué tratas de averiguar? ¿O por qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a los hombres: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo le he hecho. ¿No será este el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a donde él estaba. Dice, nótese nuevamente, mientras tanto los discípulos le rogaban: Rabí, come. Pero él les dijo: yo tengo para comer una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió, a llevar a cabo su obra, el Padre. Siempre Jesús con el Padre. Siempre Jesús exaltando al Padre. Siempre Jesús teniendo presente al Padre. Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra, dice. Chicos, ya. La verdad que nosotros queremos avanzar y queremos empezar a poder compartir las enseñanzas que nos dan día a día. Y yo creo que ya hemos tenido, esta es una tercera transmisión donde conversamos. De hecho, en algunas transmisiones mi esposo va a estar solo desde su página, en otras yo voy a estar sola también por los temas de nuestros trabajos, que él tiene que viajar, yo tengo que estar aquí, etcétera. Pero yo de verdad creo que con esta tercera transmisión hemos sido bastante claros en decir que ya no es momento de buscar contienda, ya no es momento de buscar discusión, ya no es momento de decir: yo que soy de este sector cristiano, yo tengo la razón, o nosotros tenemos la razón. Nosotros vamos a conversar a partir de mañana, pero de lo que netamente está en la Biblia. Y si quieren lo hacemos con Biblia Católica o con Reina Valera que es utilizada por todas las personas cristianas, y la Biblia Católica Latinoamericana, bueno, por la Iglesia Católica, que en realidad la diferencia son que la Biblia Católica tiene algunos libros más que la Biblia cristiana. Entonces, por motivos que hay algunos libros de la Biblia Católica que el cristianismo en todo caso no lo considera, porque hay algunos contenidos que no les parece a ellos, ¿correcto? Entonces, al margen de esa situación, la Biblia habla de algo muy básico. Algo, en todo caso, si yo tendría que resumir toda la Biblia, que es difícil, en todo el tiempo, ya sea en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, todo, el Antiguo Testamento es la promesa de que viene el Salvador. Y en el Nuevo Testamento el cumplimiento de esa promesa, y el Salvador llega a la tierra. Y para la gente que justamente que estaba diciendo: pero Dios no es malo, Dios no es castigador, o alguna gente estaba preguntando: ¿por qué Dios, si es bueno y es amor, por qué mató a los niños de Egipto? Dios le mató 2 hijos a Aarón. ¿Por Y qué? era una de las personas Y por quien justamente sentía mucho cariño y mucho aprecio, ¿no? y justamente cuando llega el Salvador, cuando llega Jesucristo, la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario es lo que nos hace a nosotros obtener el perdón de nuestros pecados, y hay pues esa conexión del Padre con nosotros, ¿no? Con su creación, porque antes, que es un tema bastante amplio, antes había pues el tema del tabernáculo de David, y había un sacerdote, y este sacerdote tenía que entrar una vez al año para buscar el perdón de los pecados del pueblo de Israel.
¿no? Y en ese tiempo, por ejemplo, vemos un Dios, un Padre, vemos a Jehová, un Dios bastante amoroso, muy dadivoso con su pueblo, pero también cuando desobedecían sus enseñanzas, también era un Dios que botaba fuego de los cielos y Sí, yo creo que sí, castigaba. definitivamente muchos dicen esto, hay un Dios del antiguo y hay un Dios del nuevo. El mismo Dios de Aarón, el mismo Dios de Moisés, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de David, el mismo Dios de los apóstoles, de Josué, de Samuel, de Isaías, de Daniel, de Manasés, de Efraín, es el mismo Dios nuestro y debemos sentirnos contentos porque nosotros tenemos la dicha de tener el mismo Dios que tenían ellos. Ahora ustedes se preguntan por qué tratamos nosotros, por qué nosotros esto no nos pasa lo que les pasaba a ellos, una comunión tan íntima de Dios con ellos. Se han puesto a preguntar por qué en estos días no, y no va una explicación o una respuesta que digan, no, es que eso pasó en el antiguo y bueno, eso no va a pasar en el nuevo. Dios trata con las personas con quien Él cree y escoge para sus propósitos. Tomó a David, que era el más pequeño de todos los hermanos, ¿no? Tomó a Raá, la prostituta que vivió de Jericó, para que de ahí salga todo el linaje hasta el nacimiento de Jesús. Tomó a Sansón para hacerla casarse con una filistea y poder generar una contienda con el pueblo de Israel y poder iniciar nuevamente el proceso de su libertad. Tomó a Moisés, que según algunos escritos y algunos análisis no era un hombre muy enseñado dentro de la palabra, lo usó y era él quien hablaba mediante la boca de Moisés. Pero también tengamos muy en cuenta que él ha castigado muy duro. Y para cerrar la transmisión, quiero leerles de Levítico 10, del 1 hacia adelante, en donde el pecado de Nadab y Abiú, miren lo que le hace a los hijos de Aarón. Pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos y echar incienso sobre él, ofrecieron delante del Señor fuego extraño, que él no les había ordenado. Él es un Dios de orden. Y de la presencia del Señor salió fuego que los consumió. Dice, y murieron delante del Señor. Los mató. Entonces Moisés le dijo a Aarón, esto es lo que el Señor dijo. Como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Y Aarón guardó silencio. Moisés llamó también a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense, llévense a sus parientes de delante del santuario fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los llevaron fuera del campamento, todavía en sus túnicas, como Moisés les había dicho. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos, no descubran su cabeza ni rasguen sus vestidos para que no mueran y para que él no desate todo su enojo contra la congregación. Pero sus hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que el Señor ha traído. Ni siquiera saldrán de la entrada de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron conforme al mandato de Moisés. Así que creo que hay cosas que, por más que hayan sido en parte del Antiguo Testamento, están en el Nuevo y están escritas en el Apocalipsis. Así que el Apocalipsis es un libro muy claro, en donde cosas tan difíciles y complicadas se narran, solo él sabe cuándo van a pasar, pero creo que está dentro de nosotros o delante de nosotros un libro que nos permite ver el futuro. A todas las personas que creemos en Cristo, que creemos en la Trinidad, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Tres dan testimonio en el cielo y los tres son uno. Vayan al Apocalipsis, léanlo, y si no creen en el Antiguo ni en el Nuevo, sepan lo que va a suceder. Y una vez que ustedes sepan que muchos serán los llamados, pero pocos serán los escogidos, que en aquellos tiempos serán engañados inclusive hasta aquellos que piensen que van a ser salvados.
y que en aquellos días muchos perecerán por desconocimiento, entenderán que lamentablemente algo estamos haciendo bien. Así que, buenas noches, un gusto, que Dios los bendiga. Buenas noches, chicos, gracias por habernos acompañado. Sí, vamos a tratar de hacer las transmisiones más temprano y, como repito, de aquí ya en adelante creo que ya han sido 3 transmisiones donde quizás ha sido como para introducción, como para comentarles cómo estamos, pero ya de aquí para adelante queremos hacer transmisiones de estudios bíblicos, conversar un poco ya en base a estudios bíblicos. Y de hecho, para esas personas que van a seguir criticando, murmurando, insultando o que no están de acuerdo con nosotros, no hay ningún problema, lo entendemos. Seguramente querrán retirarse de la página, no querrán estar presentes, me querrán bloquear, pero no hay problema. Yo prefiero quedarme en una transmisión con 10 personas, pero sé que sean 10 personas que desean compartir y también enseñarme, porque estamos aquí para aprender uno del otro. La palabra me manda, levante al caído. Entonces yo, así como debo levantar a mis hermanos también, pues debo también ser una persona humilde de corazón y ayudarme a edificar con la palabra que me puedan enseñar ellos también. Así que para las personas que no desean, no hay problema. Y lo que sí nada más les diría a los que se quieren quedar, muy a pesar de lo que les estoy comentando, a seguir criticando, insultando o queriendo o pretendiendo pues incomodar, más bien las disculpas del caso, porque de verdad el tiempo apremia, es muy corto y creo que ya es tiempo de dejar todas estas contiendas, chismes, etcétera, y es tiempo de enseñar, de predicar, es tiempo de poder todos estos meses que nos hemos llevado desde que empezó la pandemia. Hemos empezado, nosotros quizás recién yo he anunciado que soy una persona nueva en Cristo, pero ya nosotros desde la pandemia, desde marzo del 2020, empezamos nuestros estudios bíblicos y poco a poco hemos ido avanzando, poquito, todavía estamos aprendiendo, pero nos gustaría ir transmitiendo ese aprendizaje, porque estamos todos los días en estudios bíblicos y los que desean quedarse, bienvenidos, gloria a Dios, aleluya, que haya personas que quieran compartir las enseñanzas de Cristo, no las enseñanzas de Katy, no las enseñanzas de Marvin, no conclusiones de nosotros, no conclusión del hombre, repito, maldito el hombre que confía en otro hombre, confiemos en la palabra. Hay mucha gente que a veces somos cristianos, conocemos a Cristo a nuestra manera, y no es a nuestra manera, es a la manera de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es la palabra es espada, la palabra es nuestro talismán, la palabra es nuestro escudo, la palabra es lo que nos va a ayudar a continuar y a cumplir la voluntad del Padre. Así que los que no desean, por ahí veo que Gina, me parece que dice Gina, discrepa de pronto, está bien, si deseas quedarte y de pronto debatir de una manera alturada, bien, pero las personas que no desean o que van a estar criticando, no se vayan a incomodar y a decir, Katy, pero están criticando y criticando, pero Katy, pero responde, pero Katy, no vamos a responder porque ya no vamos a perder tiempo en cosas que nos atrasen, sino queremos avanzar y queremos avanzar juntos, que ustedes también nos enseñen porque estamos aquí para aprender, para levantarnos entre hermanos. Así que yo les doy las gracias y espero que ya desde mañana empecemos un tema que podemos empezar. Elige el tema tú. Pues lo preparamos y por la noche pues, lo compartimos. Vamos a conversar. Ya hemos venido más o menos hablando al respecto y un tema para mí que me parece muy, muy básico y luego empezar con los estudios de libro por libro, pero me parece muy básico empezar el estudio bíblico aquí en nuestra página de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Cristo? Y darnos cuenta que Cristo está presente en el Antiguo Testamento, aunque no necesariamente dice Cristo, pero nos dan todas las señales y nos dicen, porque nos mencionan otros nombres de Cristo, como por ejemplo, yo no sabía que Cristo también era consejero, admirable, ángel de Jehová, hijo de hombre, hijo de Dios,
Hijo de Dios, un la montón, semiente, la sí, la simiente, entre otros simiente, nombres. Entonces, por eso que nosotros admirable. pensamos, claro, admirable, pensamos que Cristo solamente está en el Nuevo Testamento y Cristo está presente en todo, en el Antiguo y en el Nuevo, porque Cristo es el postrero, el venidero, el principio, el final, el alfa y el omega. Está en toda la Biblia, toda la palabra de Dios es Cristo. Solo que para tener claro eso tenemos que saber los nombres distintos que tiene Cristo aquí en la palabra. Seguidamente de saber quién es Cristo, también tenemos que saber cuál es la misión de Cristo para nosotros, para su iglesia. Y cuando decimos iglesia, no nos referimos al templo, ¿no? Hay muchas estructuras arquitectónicas y diseños hermosísimos de diferentes iglesias, Príncipe de sencillas, paz. Príncipe de Paz también, no, de todo tipo, pero a veces decimos, ay, mi iglesia es la iglesia verdadera porque es más bonita, es más grande. No sé, la iglesia no se trata de la estructura física, de materiales que podemos ver. La iglesia somos nosotros. Nosotros aquí, Marvin y yo, somos parte de la iglesia. Amén. Ustedes son parte de la iglesia. Y cada parte de la iglesia es parte del cuerpo. Y la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Pero así como el cuerpo tiene la mano, tiene los pies, tiene los brazos, tiene diferentes partes, igual el cuerpo de Cristo también tiene sus manos, sus brazos, sus pies, sus diferentes extremidades, de tal manera. Entonces, primer tema que yo quisiera que tratemos conjuntamente ¿Quién con es mi Cristo? esposo, ¿quién es Cristo? ¿Y cuál es la Y misión de la Cristo? misión de Cristo para Perfecto. nosotros como iglesia. Siento, y ya hemos conversado más o menos, que eso sería nuestro estudio de introducción y luego vamos a empezar como el Génesis y de para adelante. Me parece Que correcto, Apocalipsis, perfecto. ahí te veo porque es este No, eso, si eso, Dios, algo que sí Marvin entiende muy bien y está muy avanzado es en el tema de Apocalipsis. Y por ahí una chica preguntaba, ¿no? ¿En qué parte sí, de la Biblia me hablan sobre los virus, sobre las pandemias, sobre las guerras y las enfermedades? En realidad, claro, Génesis, pero cuando comencemos a estudiar libro por libro vamos a ver que en Mateo nos dan muchas señales, nos vamos a dar cuenta que también en el libro de Oseas también hay muchas señales y en el Daniel, libro de Daniel también las profecías de Daniel, pero va a ser poco a poco, poco a poco. También comentarles que estamos asistiendo, hoy hemos asistido a la segunda iglesia cristiana porque estamos tratando de reunirnos con bastantes líderes, con jóvenes pastores, con también con maestras de enseñanza bíblica de niños, de jóvenes y adolescentes, porque tenemos muchas ganas de predicar la palabra, pero también somos conscientes que solos nosotros no vamos a poder. Tenemos que unirnos con otros hermanos para que la palabra pueda ser llevada de una manera más edificante. Así que vamos a estar realizando muchas actividades y justamente algo que Dios puso en nuestro corazón el día de hoy es que vamos a empezar a tener invitados, hermanos pastores que estamos conociendo y que estamos tan contentos de que Dios los vaya poniendo en nuestro camino porque sentimos que son personas que son muy temerosas de Dios y la palabra nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y son personas muy temerosas, lo cual nos agrada mucho porque nosotros también tratamos de caminar en esa dirección, el temor a Dios. Y vamos a estar visitando varias, poco a poco nos están invitando, vamos a estar visitando y poder también tratar de colaborar con nuestro granito de arena. amén, así es, definitivamente. Estamos conociendo muchas personas muy lindas, verdaderamente muy hermosas, con testimonios que conmueven muchísimo, ¿no? Hay gente que llega a los caminos de Dios verdaderamente porque les pasan cosas muy sorprendentes, ¿no? Algunos para bien, otros para mal, pero bueno, Dios sabe de qué manera es que nos trae a todos bajo sus caminos. Bueno, quiero despedirme haciendo una oración. Eh, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias por otro día más de vida. Gracias por habernos permitido conectarnos para poder dialogar y conversar con las personas aquí presentes. Te pido perdón, Padre. Te pedimos perdón en nombre de nuestra familia por cualquier error que hemos podido cometer en el día, porque somos personas y estamos
muy propensas cada día a poder caer en tentaciones, en pecados y en todo tipo de situación que pueda generar confianza. Te pido, Señor, por aquellas personas que no tienen nada para llevar a la mesa, que toques el corazón de la gente, que derrames el Espíritu Santo sobre todos nosotros, para que cada día más podamos ayudar a más personas, para que podamos ayudar al hambriento, para que podamos vestir al desnudo y para que podamos compartir tus enseñanzas y tu palabra por las redes sociales, con el amigo, con el vecino, y para que todas las personas que están en esta transmisión, Señor, seas tú quien cuando a ellos les toque hablar, hables por medio de ellos, para que puedan llevar un mensaje claro y que sean las correctas, aquellas que están en tus santas escrituras, Señor, porque queremos anunciar tu evangelio, pero conforme, Señor, a como tú nos lo dejaste escrito. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y te pido que nos reveles una palabra hoy, antes de cerrar la transmisión, para cualquier persona que pueda necesitarlo en este momento. Jeremías dice: Dios le estaba dando a su pueblo la oportunidad de arrepentirse antes de que fueran llevados al exilio por Nabucodonosor, rey de Babilonia, dice. Si dejaban sus caminos y se volvían a Dios, serían liberados. Llamamiento y comisión de Jeremías. Palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatoc, en la tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11, en Sedequías, hijo de Josías. Dice: vino a mí palabra del Señor. Antes que yo te formara en el seno materno, yo te conocí. Antes que nacieras, yo te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: ah, Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe, irás. Y todo lo que te mande, dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces el Señor extendió su mano, tocó mi boca y me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Vino entonces a mí palabra del Señor. Pensé que ibas a seguir leyendo. Bueno, Pensé que ibas a seguir no sé leyendo. para quién será esto, pero palabra de Dios. Amén, amén. Amén. Y que descansen. Y por si acaso, solo para aclarar, alguien puso, cuando yo dije maldito el hombre que confía en otro hombre, siempre lo recalqué diciendo que la palabra del Señor lo dice en las Sagradas Escrituras. No es algo que yo haya dicho o que yo esté inventando. Bueno, chicos, gracias por haber estado aquí. Gracias Jenny Priscila, que nos dice: también los invitamos a nuestra iglesia para la gloria de Dios. Ahí estaremos, hermana, ahí estaremos, y muy dichosos y muy contentos de poder seguir compartiendo. Que tengan una hermosa noche, que Dios los bendiga grandemente y que mañana pueda ser un día muy próspero en el nombre de Jesucristo. Buenas noches. Buenas noches.